Bien, seguimos con nuestras mejoras, haciendo un repaso de todas las mejoras que trae Photoshop 2021. En esta clase nos vamos a enfocar en las mejoras que trae dentro del tema de las formas, del área de las formas. Entonces voy a cambiar el color por acá. Quiero dibujar con un color quizás un poquito más agradable, un azul por ejemplo. Y voy a dibujar formas. Normalmente la herramienta de dibujo entra por defecto en la forma del rectángulo. Como la he explicado ya en cursos de Photoshop, para crear un rectángulo yo simplemente puedo arrastrar, hacer un primer clic, dejarlo fijo y arrastrar hacia donde quiero crear un rectángulo. O simplemente hacer clic en la pantalla y determinar que yo quiero un rectángulo, por ejemplo, de 250 píxeles por 250 píxeles, creado desde el centro donde hice clic y presiono OK y se crea un rectángulo de esas dimensiones justo allí. También puedo ver que cada vez que creo un rectángulo o cualquier forma, desde este menú, yo voy a poder ver en las propiedades de esa forma, voy a poder hacer un ajuste también y imaginemos que lo quiero de 950 o quizás de 1400, perdón, vamos a colocarlo acá, 1400, perfecto, y puedo ir ajustando, en este caso la opacidad la voy a regresar al 100, puedo ir ajustando el tamaño también y teníamos o siempre hemos tenido la opción de redondear los bordes. Pero ahora con las nuevas formas es muy interesante lo cómodo que podemos redondear los bordes. Por ejemplo, fíjense, voy a crear una nueva forma otra vez o solamente activo la herramienta de forma y ya puedo hacer clic en la fórmula, en las formas que tenga seleccionadas dentro de la escena, que todavía sigan manteniendo su integridad de forma, y voy a poder extenderlas y encogerlas, o sea, es más fácil ahora la transformación de tamaño. También lo puedo escalar normalmente o escalar proporcionalmente si presiono Shift teclado también para que se mantenga una proporción. Y lo más interesante de estas cosas nuevas es esto, que ahora tengo un control mucho más amigable del radio en las esquinas. Eso es increíblemente interesante, porque entonces tengo muchísima más versatilidad ahora y puedo hacer ediciones muy rápidas a los elementos que estoy creando, tanto que puedo hacer botones redondeados, etc. Y esto no es solamente con el rectángulo, hay una nueva forma ahora que es el triángulo. A esta le voy a poner otro color. Vamos a ponerle un fuchsia bastante intenso. Si yo hago un clic fijo y arrastro, voy a poder crear un triángulo. Si no mantengo ninguna tecla presionada, voy a poder crear un triángulo siempre, un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, sabemos, es el que tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces, siempre que yo no tenga ninguna tecla presionada, el triángulo siempre va a ser isósceles. Pero si presiono Shift en el teclado, no importa hacia dónde mueva el mouse, el triángulo siempre se va a crear de forma isósceles. Esto es muy interesante porque entonces antes, a la hora de crear este tipo de formas, sufríamos, o no sufríamos, pero era un poquito más trabajoso, por ejemplo, estar creando triángulos. Y yo, por ejemplo, a nivel de composición siempre estoy utilizando triángulos. Entonces me parece muy interesante que hayan incluido esa opción dentro del triángulo. También tengo las opciones de, obviamente lo voy a poder mover, pero quiero que veamos, voy a crear otro triángulo. Fíjense que ahora tengo también un control de radio dentro del triángulo. Y es muy interesante porque tengo ahora máxima precisión para poder crear un redondeado a ese triángulo. Entonces puedo hacer publicaciones que ahora son más cómodas, por ejemplo, para redes sociales como Instagram, las historias, los swipe up, publicaciones para mis clientes también. Entonces es bien interesante contar con esta herramienta. Y por último, me gustaría que discutiéramos la nueva herramienta de la línea, que tiene un par de mejoras. Bueno, realmente la mejora más notable es simplemente hacer clic en la línea. Lo voy a dejar presionado y suelto donde quiero que esté la línea. Y ahora la línea es una línea de 2 puntos. Ya no tiene tantos puntos en la ruta interna. Esto la hace muchísimo más cómodo a la hora de dibujar. De hecho, se me hace ahora, en mi parecer, una herramienta mucho más cómoda. Entonces, una vez que tengo la línea seleccionada, entonces yo podría elegir que el tipo de trazo sea... vamos a darle un poquito más de espesor a la línea para que se vea un poco más visible en la pantalla. Y yo puedo elegir que sea punteada, puedo elegir que sea sólida, puedo elegir que tenga un color. Podemos cambiarle el color a esa línea o puedo elegir alguno de los colores que ya tengo dentro de la escena. Lo interesante, repito, es que hay ciertas mejoras dentro del panel de formas que yo aplaudo muchísimo. Una que aplaudo también por encima de cualquier otra de las que tenemos por acá. Bueno, en este caso ya tengo los rectángulos escritos y es la última con la que voy a cerrar este video. Es que ahora yo puedo rotar una forma. Fíjense, voy a presionar el mouse por acá en la parte de afuera para rotarlo. Y voy a presionar Enter.
y en cualquier momento que yo tenga la herramienta de forma activada y cualquier elemento de rectángulo, por ejemplo, todavía tengo control de ese radio. Y eso es una mejora que se aplaude muchísimo en Photoshop, porque cuando rotabas una forma antes, perdías el control de esos radios de giros, es decir, se hacía increíblemente más engorroso. Ahora me atrevería a decir que se parece un poquitito más a Illustrator. Es bueno que hayan traído esas cosas del otro programa y que hayan escuchado, las quejas de los usuarios, porque wow, sí, de verdad era bastante incómodo. Pero ahora, con estas nuevas mejoras, todo se hace muchísimo más amigable. Eso es todo por este video y nos vemos en el que viene. Hasta luego.